Se me oye, ¿verdad? Sí, buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por su asistencia a esta charla de la Universidad Popular Carmen de Michelena, en la que vamos, el doctor José Luis García López va a desarrollar un tema que yo estoy seguro que todos tienen, digamos, algún conocimiento, luego bastante profundo, porque se trata con cierta frecuencia en la televisión, los periódicos, etc. Y es la resistencia de los microorganismos patógenos, de los microbios, a los antibióticos. Se está convirtiendo lo que era hace muchos años una posibilidad teórica y era algo, digamos, que se estudiaba desde el punto de vista del futuro lejano, hoy en día ya es una amenaza en el día a día de los hospitales, sobre todo. Y claro, es un proceso darwiniano de adaptación a los antibióticos. Los microorganismos pues se defienden de alguna forma, mutan y se mutan, digamos, protegiéndose, haciéndose resistentes. Bueno, pues este tema tan interesante, hoy contamos con un amigo nuestro que ya no cuento las conferencias porque es un saco. El doctor José Luis García López es doctor en química y licenciado en farmacia por la Universidad Complutense y ha trabajado y sigue trabajando como profesor, ha trabajado en la Complutense y como jefe de grupo de investigación en la empresa Antibióticos, es socio anónima. Es profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y dirige el grupo de biotecnología digital dentro del Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Ha desempeñado varios cargos como gestor de política científica, en otra época, me imagino. Ahora también. En el CICIT, como subdirector general de investigación en el CSIC y como asesor en el Ministerio de Ciencia e Innovación. O sea, es un currículum... madre mía. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Biotecnología y actualmente es el representante nacional del programa IDEAS del 7º programa Marco. Es miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y del Consejo Asesor de la Innovación del Parque Científico de Madrid. Bueno, yo sigo porque si no, hay mucho más aquí. Pues con el profesor José Luis García López os dejo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, profesor. Vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la presentación y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí, por atender una charla más que es un poco mi pasión, el hablar de biotecnología y de estas cosas. La verdad es que van a actuar de conejillos de indias porque he hecho muchas charlas, pero cuando me propusieron esta de los antibióticos y la resistencia dije, madre mía, ¿cómo la abordo? Porque claro, yo he trabajado en esto, ya han visto que he trabajado en una empresa que se llama Antibióticos Sociedad Anónima, que por cierto ya desapareció, aunque bueno, ahora están reflotando algo parecido. He trabajado en el mundo de los antibióticos y sigo trabajando, pero más como productor de antibióticos, es decir, como persona que produce antibióticos, pero evidentemente el problema de la resistencias es un problema múltiple, que es un problema desde el punto de vista ecológico, es decir, ahora veremos un poco de esto, pero sobre todo lo que yo entiendo es que les preocupa el problema clínico, claro, es evidente, y de eso vamos a hablar. Así que aunque, digamos, de alguna manera voy a meterme un poco en el campo de la biología y de la microbiología para que podamos entender cómo se desarrollan las resistencias y qué significa esto de las resistencias y cómo podemos hacer para evitarlas, pues vamos a intentar divertirnos un rato, aprender un poco y aquellas preguntas que me quieran hacer incluso sobre la marcha, pues las puedo ir contestando. En algún momento puedo parecer un poco obtuso metiéndome en problemas muy técnicos, pero bueno, voy a tratar de no meterme mucho en eso, pero en cualquier caso no se asusten porque los mensajes finales tienen que ser muy claros y vamos a responder a una serie de preguntas básicas. Esto no sé si funciona. Es que está... Bueno, si no funciona lo hacemos con esto. Bueno, las preguntas que... No sé si conectan. A lo mejor... no, es que está... No, está encendido. Pero... Sí. No, pero no pasa. No pasa, no te preocupes, que lo hacemos así, con el puntero. Sí, pero el puntero sí.
Vamos a intentar responder una serie de preguntas. Yo me puse el otro día a preguntarme ¿qué le puede interesar a la gente sobre esto de la resistencia a los antibióticos? Pues evidentemente, primero habría que definir qué es un antibiótico. Yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero ahora vamos a lo mejor a verlo desde otro punto de vista. ¿Cómo se producen? ¿Cómo actúan? ¿Qué es un antibiótico de amplio espectro? ¿En qué consiste la resistencia? ¿Cómo se genera la resistencia? ¿Qué manera tenemos de evitarla? ¿Cómo se tratan las bacterias resistentes? ¿Y cómo se realiza un tratamiento óptimo con antibióticos? Así que son muchas preguntas, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco en estas preguntas. La primera, ¿qué es un antibiótico? Si nos dedicamos a mirar lo que es un antibiótico y atendemos, digamos, a su etiología, vemos que deriva del griego de la palabra anti, que significa en contra, y bióticos, que significa relativo a la vida. Es decir, un antibiótico es cualquier sustancia que mata. Dicho así, pues también es una escopeta, ¿no? Podría ser, o cualquier cosa que mata. Es decir, cualquier antibiótico en un sentido muy genérico es una sustancia o un sistema que produce la muerte a un ser vivo. Lo que ocurre es que con el tiempo hemos ido restringiendo mucho su uso de antibiótico y ahora se utiliza de una forma más específica. Entonces aquí vemos alguna definición: sustancia de origen natural, semisintética o sintética. Ahora iremos entrando en esto, que inhibe el crecimiento o mata bacterias. Ya nos hemos rebajado a un conjunto de organismos vivos, solo las bacterias. Es decir, hoy por hoy, cuando hablamos de antibióticos, nos estamos refiriendo a sustancias que matan bacterias. Y ahora veremos qué son las bacterias. Por lo tanto, no podemos decir un antibiótico mata un virus, porque a eso lo llamamos ahora antivirales. Pero podría ser, es decir, un antibiótico en genérico podría ser un antiviral. Podría ser un antibiótico, podría ser una sustancia, un insecticida que mata una mosca, podría ser, porque es una sustancia que mata a un ser vivo. Pero hoy tenemos que tener muy claro que lo que vamos a hablar hoy es de antibióticos, que son sustancias que matan bacterias, y solo bacterias. Bien, no tienen actividad sobre virus, esto es importante tenerlo en cuenta. Ya pueden entender entonces por qué cuando alguien tiene una gripe no se le puede dar un antibiótico, porque es como si le diéramos agua de Lozoya, no le sirve para nada. Y luego me pueden decir ustedes, o sí, y luego discutimos, ¿de acuerdo? Porque como todo en la vida se puede discutir. Su función natural es la supervivencia de especies bacterianas en diferentes nichos ecológicos. Casi podríamos terminar toda la conferencia aquí, porque casi lo he dicho todo de los antibióticos. Fíjense que les estoy diciendo, la función natural es la supervivencia de las especies bacterianas en diferentes nichos ecológicos. ¿Y por qué digo yo que un antibiótico, su función natural es la supervivencia? Si estamos diciendo que mata. ¿Alguien me puede decir por qué digo yo que un antibiótico que mata influye en la supervivencia? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna? Las bacterias reaccionarán. De primera generación. Son sustancias que las bacterias generan para sobrevivir, porque desgraciadamente la vida se desarrolla matando. Y en los nichos ecológicos la vida y la supervivencia funciona matando al que te quita el alimento. Y esto es algo que tenemos que entender, porque si no, no vamos a entender contra qué nos enfrentamos. Las bacterias viven en el suelo. Ustedes imaginan que es un nicho en el suelo, viven en el agua, en la piel, ya viven en todos los lados. Estamos rodeados de bacterias, estamos comiendo bacterias continuamente. Tenemos en nuestro esqueleto, en nuestro cuerpo, alrededor de 2 a 3 kilos de bacterias con nosotros, viviendo. Eso ya lo he contado alguna vez. Entonces, estas bacterias que viven en el suelo disponen de una fuente limitada de alimentos. Entonces, ¿qué hace una bacteria? Su misión es crecer, desarrollarse y sobrevivir. Si alguien le está quitando el alimento, ¿qué va a hacer la bacteria? Generar un metabolito que va a hacer que la otra bacteria se muera y pueda sobrevivir. Incluso se la come. Porque lo que la otra bacteria suelta cuando se muere son cosas ricas, como dice Arguiñano. Son proteínas, grasas, vitaminas y otras muchas cosas. Es decir, los antibióticos están diseñados para matar a otras bacterias y generalmente lo producen bacterias y hongos, que son los que viven en los nichos donde viven las bacterias.
Por lo tanto, hay que entender que los antibióticos son un producto natural, que van a sobrevivir y a existir siempre. Y por lo tanto, las bacterias tienen que convivir y sobrevivir con ellos. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer alguien cuando le están atacando? Defenderse, ¿no? ¿Y qué es la resistencia si no la defensa? Pues entonces estamos hablando de fenómenos naturales que nunca, nunca vamos a poder eliminar. Otra cosa es cómo los vamos a gestionar, pero no vamos a poder eliminarlos. Y este es el primer mensaje para llevarse a casa. No podemos eliminar nunca la resistencia a los antibióticos, porque es un mecanismo natural que convive con el propio sentido de las bacterias y de la vida. Y por lo tanto, tendremos que convivir con ese problema. Bien, evidentemente nosotros no vamos a dejar que las bacterias nos ataquen, claro. Bien, entonces, hay otras definiciones, los pueden encontrar en la Real Academia. Es una sustancia química producida por un ser vivo, fabricada por síntesis. Esto, hoy en día los farmacéuticos sabemos que muchos de los antibióticos los hacemos en el laboratorio por química orgánica. Y aquí hay otro mensaje interesante. Hay ciertos antibióticos que se denominan bacteriostáticos y otros que se denominan bactericidas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque con los tratamientos de los antibióticos a veces cometemos errores. ¿Qué es un bacteriostático? Un bacteriostático es un antibiótico que paraliza el desarrollo, pero no mata. Mientras que un bactericida es un antibiótico que mata. Entonces nosotros podemos detener el crecimiento de una bacteria simplemente paralizando su crecimiento, pero no matándola. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué queremos hacer, si detenerla o matarla, o las dos cosas. Y ya les anticipo que hay antibióticos que matan solo cuando la bacteria está dividiéndose. Por lo tanto, si añadimos un antibiótico que para con otro antibiótico que mata cuando la bacteria se divide, el antibiótico que mata cuando la bacteria se divide ya no mata, porque si lo hemos parado, ya no mata. Entonces a veces se producen errores graves al suministrar dos antibióticos que son antagonistas. Y esto a veces hay bastante desconocimiento incluso por colegas que no los aplican bien. O porque uno cree que por tomarse cualquier cosa y coge de aquí y de allá, se lo toma y funciona mejor. Pues no. A veces dos antibióticos funcionan peor que uno. Otro mensaje para llevarse a casa. Lo cual no quiere decir que a veces funcionen de una manera sinérgica, claro. Bien, el espectro de los antibióticos puede ser amplio, medio o reducido. ¿Qué significa esto? Pues algunos antibióticos están diseñados para matar a muchos tipos de bacterias diferentes. Entonces se dice que son de espectro amplio. Otros son de medio, pues matan unas poquitas de un determinado tipo. Y reducido, a veces solo matan a un determinado tipo de bacteria. Por lo tanto, hay que saber muy bien qué antibiótico nos tomamos. ¿Cuándo creen ustedes que nos debemos tomar un antibiótico de amplio espectro? Cuando no sabemos contra qué nos estamos enfrentando. De medio, pues cuando intentamos saber que es una o dos o tres, y específico cuando sabemos a qué nos enfrentamos. Por lo tanto, el darnos un antibiótico de amplio espectro, de medio espectro o de bajo espectro depende mucho de que sepamos o no sepamos la infección que tenemos. Se cometen muchos errores en esto, porque a veces uno dice, bueno, pues te doy uno de amplio por sí. Y el por sí se convierte en resistencias después. Bien. La actividad del antibiótico está definida por su espectro antibacteriano, es decir, el conjunto de agentes patógenos que son afectados por concentraciones del antibiótico que no sean tóxicas para el enfermo. Aquí hay otro elemento importante, que luego lo vamos a ver. Los antibióticos no son inocuos para nosotros, pueden ser tóxicos, y luego hablaremos de ello. Por lo tanto, hay que trabajarlos en unas dosis adecuadas para que maten a la bacteria, pero para que no nos afecten a nosotros. Pero esto es el principio de prácticamente todos los medicamentos. Por lo tanto, lo que llamamos las dosis son fundamentales cuando tomamos antibióticos. Esto también lo vamos a ir aprendiendo. Simplemente decirles que algunas personas los conocen o los denominan antimicrobianos. Volvemos a lo mismo. La denominación de antimicrobiano es una denominación muy genérica. Cualquier microbio
puede ser, digamos, matado, pero los microbios también se consideran los virus, o los microbios pueden ser incluso, pues, algunos microorganismos unicelulares, algunas algas incluso. Entonces, en general, hay que entender que cuando hablamos de antibióticos antimicrobianos, en general nos estamos refiriendo a bacterias. Luego a veces se habla de quimioterápicos, pero claro, quimioterápico vuelve a ser una cosa muy genérica, que ya sí que es un término demasiado genérico. Lo digo para que cuando oigan hablar de estos términos, pues las bacterias, siempre digo que son nuestras amigas, son una parte natural y necesaria de nuestra vida. Les aseguro que si ahora mismo les quitamos todas las bacterias de su intestino, duran 3 minutos. 3 minutos. ¿Por qué entonces cuando tomamos antibióticos a veces nos sentimos muy mal? Porque estamos matando nuestras bacterias del intestino, claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos nosotros más nuestras bacterias. Y eso lo tenemos que tener bastante claro. Y además abundan en todas las superficies de nuestro cuerpo, en la parte exterior, claro. Y en exterior también se entiende el tubo digestivo por su parte exterior. Cuando están dentro, malo. Entonces ya tenemos problemas, pero en la parte exterior las tenemos y conviven con nosotros. La mayoría viven sin producir daños, es evidente. Si tenemos 3 kilos de bacteria con nosotros y no nos pasa habitualmente nada, es porque no nos hacen nada. No solo no nos hacen nada, sino que nos ayudan a vivir. Nos protegen de enfermedades porque compiten con las bacterias patógenas, incluyendo las resistentes. Claro está, es lo que hablábamos antes de un nicho. Si yo tengo un nicho cubierto con bacterias beneficiosas, cuando llega una patógena, esas bacterias se protegen también, intentan eliminar a la patógena porque les están quitando su nicho. Luego, si nosotros protegemos a las bacterias beneficiosas, estaremos también haciendo una especie de resistencia a las bacterias patógenas. Por eso es muy importante cuidar nuestra microbiota intestinal, cuidar la piel y cuidar todas las superficies externas de nuestro cuerpo, la boca, etcétera, que son medidas muy sanas y saludables que van mucho más allá del uso antibiótico. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Les presento a los malos de la película. Estos son los malos, pero los malos malos. Más malos, bueno, siempre hay algunos más malos, pero más malos que estos. Aquí tienen al Mycobacterium tuberculosis, que bueno, ya lo conocen todos porque es el que da tuberculosis. Por suerte en España no tenemos mucha tuberculosis, no es que no haya, pero no tenemos mucha. Escherichia coli, que es una bacteria un poco rara, porque al mismo tiempo que es una bacteria que tenemos con nosotros, que está muy bien, pues el coli C, que está por aquí abajo, es la bacteria esta que produjo estos problemas tan enormes no hace mucho. Fue en Alemania, Holanda, no sé si se acuerdan de una cosa que nos decían, que nuestros pepinos estaban contaminados y tal, que luego no eran nuestros pepinos, claro, eran otras cosas que habían traído de Egipto, de no sé dónde, que no las lavaban, o bueno, las lavaban con vaya usted a saber qué. Con lo cual, pues es una bacteria que cuando te pilla, a pesar de que hay muchos colis que son buenos, pues es muy mala, muy patógena. Pseudomonas aeruginosa, a lo mejor conocen algún caso de fibrosis quística, es la bacteria que digamos actúa cuando uno tiene fibrosis quística. Shigella dysenterie, pues la de la disentería. Streptococcus pneumoniae, ¿quién no ha oído hablar de Streptococcus pneumoniae? Yo me he pasado, bueno, y sigo pasándome la vida trabajando con esta bacteria, no me he muerto, pero vamos, desde luego que mata. Es una bacteria que la tenemos todos con nosotros, todos. O sea, les hago ahora un frotis de la garganta y les saco Streptococcus pneumoniae. Pero si no nos pilla mal, pues normalmente no nos hace nada. Pero esta sí que es una de esas que matan, y matan mucho además. Luego está Staphylococcus aureus, que habrán oído hablar de ella y hablaremos más, Acinetobacter, Streptococcus fecalis, Neisseria gonorrea, Haemophilus influenza, que es otra de las causas que genera en muchos casos pues neumonías. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces se habla de influenza. Influenza es el término con el que se conoce también al virus de la gripe. Y entonces hay que tener cuidado cuando estamos hablando de quién nos hace el catarro, si una bacteria o un virus. Por eso les decía antes lo de los antibióticos. Pero bueno, son los malos, hay muchos más malos. Realmente los más malos, ¿saben dónde viven? ¿Dónde viven los más malos? Los bichos más malos que hay. Si uno quiere buscar un bicho malo, 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 ¿a dónde se tiene que ir a buscarlo? Al jardín de casa. ¿A dónde se va a buscarlo? A yo qué sé, a una depuradora, al basurero. A ver, ¿alguna otra idea? ¿De dónde buscamos? A la cocina. A la cocina.
¿Algún otro sitio? ¿En casa? Pues miren, donde se encuentran los bichos peores es en los hospitales. Por lo tanto, tengan cuidado cuando vayan a un hospital. Porque cuando entran a un hospital, allí dentro están los bichos más patógenos que ustedes se puedan encontrar. Porque viven allí los más resistentes, los más dañinos, todos. Por lo tanto, estar en un hospital, no digo que no estén, pero cuanto menos estén, mejor. Otro mensaje para llevar a casa, porque los bichos más resistentes, los peores bichos que puede uno encontrarse en resistencia a antibióticos están en los hospitales. Fíjense lo que les digo. Y esto, claro, si me oye un clínico y tal, va a decir, no, pero no digo que no vayan a hospitales, pero pisen lo menos posible los hospitales. Y sobre todo en determinadas áreas hospitalarias, claro. De hecho, ahora se lleva mucho el aislamiento y lo están haciendo cada vez mejor. Bien, los primeros antibióticos. El primer antibiótico, bueno, decir el primero es difícil, ¿no? Pero uno de los primeros fueron las sulfamidas, que se desarrollaron a partir de un colorante que de hecho se utilizaba como colorante en tinciones y demás, pero cuando vieron que al dárselo a la gente pues le curaba de infecciones, pues se descubrió como un posible antibiótico. De hecho, el colorante no era el factor que mataba las bacterias, sino un hidrolizado del colorante que era una sulfamida. Bueno, ustedes han oído hablar, ahora no se usan mucho las sulfamidas, se usan de uso tópico y demás, pero no se usan mucho. Y este se descubrió en los años 30, impulsado por la Bayer o por alguna filial de la Bayer. En los años 20, 40 se desarrolló la penicilina por Alexander Fleming, que ahora hablaremos de él, y por Boris Chain y Walter Florey. Y un poquito más tarde, Washburn descubrió la streptomicina. Y esta es un poco la era de los antibióticos. Estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado. Es decir, todavía no han pasado ni 100 años desde que se descubrieron los primeros antibióticos. Y esto también hay que tener fe, porque aunque, bueno, decimos que hay resistencia y tal, tenemos mucho tiempo para descubrir muchas cosas, ¿no? Bueno, el primer antibiótico, posiblemente, yo como farmacéutico siempre digo, ¿cuál es la droga en el sentido farmacéutico o el fármaco que podríamos poner como ejemplo de fármaco? Y yo creo que hay dos, a ver si coinciden conmigo. Los dos fármacos más, que todo el mundo reconocería como fármacos guay, de estos que hacen beneficios enormes, ¿cuáles son? La aspirina y la penicilina. Seguro que coincidimos casi todos, seguro que hay más, pero desde luego son dos fármacos estupendos. Son tóxicos, claro, pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos, la aspirina es casi el fármaco ideal para un farmacéutico, porque cura todo, es una panacea, ¿no? Pero bueno, Alexander Fleming lo descubrió porque era un chapuzas. ¿Ustedes saben esto? ¿Por qué Alexander Fleming descubrió la penicilina gracias a ser un chapuzas en el laboratorio? No. ¿Alguien lo sabe? Pues porque estaba creciendo bacterias en una placa, se la dejó abierta y le creció un hongazo allí encima, que es lo que pasa cuando es un chapuzas en el laboratorio, que te deja las placas abiertas, pero claro, y vio que alrededor del hongo no crecían las bacterias. Y claro, esto a lo mejor lo ve uno normal y dice, bueno, es una placa, la tiro, pero este señor era un señor importante y tenía cabeza y veía cosas que los demás no ven. Y él vio que ese hongo producía algo que mataba a las bacterias. No sabía qué era, ni de hecho ni lo pudo aislar. Era un poco inútil bioquímicamente hablando, no lo pudo aislar, pero él supo encontrar que ese hongo producía algo importante. Y gracias a estos dos señores, Ernest Boris y Chain y Florey, fueron los que realmente se llevaron lo que aquí crecía, que era un penicillium. ¿Y eso qué es un penicillium? Bueno, pues de hecho el primer penicillium, el primer hongo que se utilizó para producir penicilina, se sacó de un melón. Cuando ustedes vean un melón verdecito, de estos que tienen como pelillos verdes, piensen que de eso han sobrevivido muchas personas, de ese hongo que crece encima de la corteza del melón o en el melón, o sea, esos hongos verdes que ven a veces en muchas cosas, pues son los que producen la penicilina. Así que denle las gracias a que alguien ha hecho un hongo como ese y produce penicilina. ¿Pueden ser parientes de los que salen en las mermeladas? Claro,
Por supuesto, muchos de esos son penicillium y producen penicilinas. Lo cual no quiere decir que se coman la mermelada para tomar penicilinas. Eso, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que gracias a esos hongos, para que los vean con alegría y digan, gracias a estos pedazos de puñeteros hongos que nos están comiendo la mermelada, pues viven muchas personas. El queso, otras muchas cosas, ¿eh? No todos los hongos son penicillium, pero bueno, muchos de ellos, y muchos producen penicilina. Bueno, pues estos señores lo hicieron primero en esto, fíjense qué chabola. En Estados Unidos empezaron a producir antibióticos, y en esto que eran poco menos que ollas express. Grandes, pero ollas express. Ahí se produjeron los primeros antibióticos en los años 40, al principio de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a esto pues prácticamente se salvó a mucha gente, porque se los llevaron los hongos estos a Estados Unidos y gracias a eso se hicieron las primeras penicilinas. Y la primera persona que hay constancia de que fuera salvada por penicilinas, esta señora, se llama Ann Miller, de 90 años, que murió en el 99 con los 90 años, y aquí, aunque está en inglés, pero no les voy a aburrir, pues prácticamente en el año del 42 estaba a punto de morirse, y entonces pues alguien le dijo, pues es que estos señores que están fabricando una cosa muy rara, a ver si les sirve, porque dicen que es un antibiótico, y se lo pusieron y efectivamente a la noche siguiente apareció sin fiebre y como una rosa, y ahí se descubrió realmente el efecto farmacéutico de la penicilina. Muchas veces antes, no es como ahora que se hacen ensayos clínicos, antes se probaba de una manera un poquito más libre, pero bueno, el caso es que esta señora, la primera cura reflejada es en el año 42, la primera vez que se salva la vida. Luego, por supuesto, en la guerra. Esto es un poco la idea de cuántos antibióticos se han desarrollado desde los años 30. Fíjense, aquí hay un montón de nombres, pero el último antibiótico que se lanzó al mercado con estructura química diferente a todos fue en el año 1985, es decir, desde el año 85 no se ha descubierto ningún antibiótico nuevo, salvo este que está aquí, que bueno, que se va a poner en marcha en el 2020 y que dicen los que lo están haciendo que va a ser el antibiótico revolucionario porque no va a generar resistencias. Así que les dejo un mensaje de esperanza también, porque hay gente trabajando y se llama Teixobactina. No voy a discutir ni cuál es su mecanismo de acción ni nada, porque eso me llevaría a otra clase entera, pero que sepan que hay todavía gente que trabaja en esto y que algunos antibióticos nuevos se están haciendo. Los otros que ven aquí, en el fondo, que se han puesto en el mercado, todos estos que han aparecido con las flechas, son derivados de antiguos, que son lo que llamamos medicamentos de semisíntesis, es que se han mejorado por química orgánica, incluso no son naturales, pero funcionan. La base de los antibióticos, ahora lo veremos, son las estructuras. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero voy a seguir. Los antibióticos entonces se pueden clasificar como naturales o biológicos, producidos por microorganismos, que es a lo que yo me he dedicado mucho tiempo y me sigo dedicando, que es a buscar bacterias. Los productores de antibióticos son hemos dicho que es no todas las bacterias, pero vamos, todas las bacterias se defienden con antibióticos, o sea, todas las bacterias más o menos tienen algún antibiótico, pero los mayores productores de antibióticos generalmente son los hongos, como el penicillium, cefalosporium, otros, o unas bacterias de un género que se llama Streptomyces. Y me dirán, ¿y eso de Streptomyces qué es? Pues mire, para que identifiquen un Streptomyces, cuando huelan a tierra mojada, ese olor a tierra mojada que todo el mundo identifica, uy, qué bien huele, o no, pues eso es el Streptomyces, el que da ese olor a la tierra mojada es el Streptomyces. Así que cuando huelan a tierra mojada piensen, jo, qué cantidad de antibióticos se están produciendo en esa tierra, porque están funcionando los Streptomyces. Bueno, pues la mayor parte de los naturales son de Streptomyces y de hongos. Y luego tenemos sintéticos, que como su nombre indica, pues se hacen por química orgánica, se mimetiza un poco los antibióticos naturales o semisintéticos, que es a lo que yo más me he dedicado. ¿Qué es un antibiótico semisintético? Pues por ejemplo, yo no sé, ustedes seguro que sí, porque yo me lo he puesto. Se han puesto penicilina G, de la antigua. ¿Ninguno se ha puesto penicilina G? ¿Cómo que no? Algunos se lo ha tenido que poner, porque yo no soy ni mucho más mayor ni mucho... Y cuando yo me ponía malito, mi padre, que no era practicante, pero vamos, de estos que practican, me compraba la penicilina
que era un botecito como ese que les he enseñado, me ponía la jeringa de estas que se cogían con alcohol y demás, que se reutilizaban N veces, y te la ponía en salve la parte, y aquello eran cristales, y se te ponía la parte que no te podías ni sentar, con un dolor que yo le decía a mi padre, por favor, si yo ya me he puesto bueno, no me pongas la penicilina. ¿No se la han puesto nunca? Bueno, era la penicilina esa que eran cristales y que te la ponían en el culete porque no había otra cosa cuando estabas malito. Bueno, pues después de eso aparecieron lo que llaman las penicilinas semisintéticas, y es que a la penicilina, luego les enseñaré la molécula, se le quitaba un trocito de una parte de la molécula y se hacían penicilinas solubles, y aparecieron las penicilinas para tomárselas, las penicilinas orales. Entonces, en ese sentido, las penicilinas orales han sido una revolución, porque ya, hombre, existen las penicilinas por vía inyectable, pero ahora mismo casi todo el mundo tomamos las penicilinas orales, y esas son todas de semisíntesis. Entonces eso es lo que es las ampicilinas, las cefalosporinas de segunda generación, etcétera, todas esas son penicilinas generalmente orales. Bueno, hemos dicho que el efecto puede ser bacteriostático o bactericida, y vamos a hablar luego de los mecanismos de acción. No me voy a enrollar mucho porque esto es la parte más técnica, lo que sí que quiero es que tengan en cuenta varias cosas. Para que un antibiótico pueda hacer su acción o ejerza su acción, se necesita primero que llegue al foco de infección. Es una estupidez, pero es una estupidez importante, porque de nada nos sirve tomarnos un antibiótico que no llega a donde está la infección. Es importante entonces lo que podríamos llamar la farmacodinamia y la farmacocinética del producto, es decir, que cuando yo me lo tomo o me lo aplico, llegue a donde tiene que llegar, porque si no es como leche cacharra, no hemos tomado nada. Que penetre después en la célula bacteriana, es decir, que a pesar de que llega al sitio, después sea capaz de meterse en la célula bacteriana, porque si no se mete no va a servir de nada. Y por supuesto que alcance en el interior una concentración óptima, es decir, que si todas esas cosas no se producen, al final no matamos. Ya se pueden imaginar entonces por qué puede haber problemas para aparecer resistencias, porque si no damos un antibiótico que llegue al foco de infección adecuadamente, que penetre bien en la bacteria y que alcance una concentración adecuada, a la bacteria le vamos a dar un caramelito y entonces se va a poder producir resistencia. Entonces todo el tema de dosis, de farmacocinética, de ver cómo lo aplicamos, etcétera, es vital. Bien. La entrada de la bacteria puede ser por difusión pasiva o por transporte activo. Esto ya es una cuestión muy técnica, puede pasar sin más o a través de sistemas de impulsión, como bombas. Bueno, el antibiótico actúa en un sitio determinado de la estructura bacteriana que llamamos diana y es específico para cada antibiótico. Y esto es muy importante. Los antibióticos actúan sobre algo, sobre una estructura o sobre una parte de la bacteria. Y eso es lo que llamamos una diana terapéutica. En este caso, un antibiótico. Y es lo que va a afectar a la vida de la bacteria. Y en ese sentido, cada antibiótico es específico de una diana, como mucho de dos, pero generalmente de una diana. Entonces, cuando damos un antibiótico, estamos afectando a la bacteria, digamos, para entendernos, es como si nos estuvieran clavando un puñal en el hígado. Pero solo en el hígado, no nos está matando en el hígado, no nos está dando puñaladas en todos los sitios, nos está dando una puñalada en una diana solamente. Entonces a veces se pueden combinar varios antibióticos para matar en varias dianas. Bien, bueno, los mecanismos de acción, y aquí sí que voy a pasar rápido, es en la pared celular, en la membrana, aquí tenemos algunos nombres, ahora iremos viendo, la síntesis de proteínas, alteraciones del ADN, antimetabolitos. A ver, otra idea para llevarse a casa. ¿Creen ustedes que una bacteria es muy parecida a nosotros? ¿Cuántos genes tiene una bacteria promedio? Pues yo les diría que para poner un número entre 3.000 y 5.000 genes. ¿Y cuántos genes tenemos nosotros? Pues unos 20.000, no muchos más. Y además casi todos los mismos genes que tiene una bacteria los tenemos nosotros. Con lo cual, cuando intentamos atacar una de esas dianas terapéuticas, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces también es una de nuestras células. Por lo tanto, los antibióticos tienen que buscar dianas selectivas que las bacterias tengan y nosotros no.
Y ahora entenderán por qué hay determinados antibióticos que pueden ser más tóxicos. Bueno, la pared bacteriana es algo que les diferencia, porque nosotros no tenemos pared. ¿Quién tiene pared? Pues tienen pared las bacterias, tienen pared las levaduras, tienen pared los hongos y tienen pared las plantas. Y las paredes en cualquier caso no son iguales. Pero los mamíferos no tenemos pared, solo las de las casas, pero pared en nuestras células no tenemos. Por lo tanto, la pared ha sido y será siempre uno de los objetivos de diana de los antibióticos más potentes y más seguros. Porque como nosotros no tenemos pared, todo lo que afecte a la pared solo va a matar bacterias. Entonces este es otro mensaje importante. Cuando uno hace un antibiótico tiene que buscar dianas específicas que solo afecten a las bacterias. Bueno, hay muchos antibióticos que afectan a la pared, como la fosfomicina, cicloserina, bacitracina, pero sobre todo los más conocidos son los betalactámicos. ¿Y eso de betalactámico qué es? Pues las penicilinas y toda la familia de las penicilinas. Se llaman betalactámicos porque tienen un anillo químico que se llama lactama. Bueno, los betalactámicos actúan inhibiendo unas enzimas de la pared que se llaman transpeptidasas, no voy a entrar en esto, matan muchos tipos de microorganismos, gram positivos o gram negativos, son de amplio espectro, por eso las penicilinas son muy buenas, porque son de amplio espectro. Y luego pues hay penicilinas muy modernas que llamamos de primera y segunda generación, no me voy a entretener mucho. Las penicilinas podemos considerarlas como buenos antibióticos por esto que decía antes, porque atacan la pared y pared, lo que se dice pared, nosotros no tenemos, vamos, nada parecido. Pero por ejemplo cuando atacamos la membrana celular, la membrana de una bacteria es muy parecida a nuestra membrana, no digo yo que sea igual, pero es muy parecida. Por lo tanto los antibióticos como la poligmisina o la colistina son antibióticos muy tóxicos, que hay que tratarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque atacan membranas y nosotros sí tenemos membranas. Entonces hay antibióticos que son menos tóxicos porque diferencian mejor y otros que no porque nos pueden atacar a nosotros. Las proteínas, pues nos pasa un poco lo mismo. La síntesis de proteínas, pues hombre, no es igual porque tiene que ver con los ribosomas y demás, pero también hay antibióticos un poquito más complicados, sobre todo por ejemplo los aminoglicósidos, que es la kanamicina, la gentamicina, compuestos que seguro que han tomado alguna vez. Estos antibióticos son muy tóxicos, sobre todo para el riñón, para el hígado y especialmente, luego lo veremos, para algunas personas que tienen alguna mutación mitocondrial del genoma mitocondrial humano, que cuando lo toman de pequeños por primera vez y tienen esa mutación y nadie les hace un análisis genético, se hacen sordos para toda la vida. Hay sorderas inducidas por aminoglicósidos que se podrían corregir con un análisis genético del DNA mitocondrial. Y dirán, ¿y por qué no nos lo hacen a todos los hijos? Pues porque nadie pone dinero en la seguridad social o porque nadie quiere hacerlo, pero ahora está chupado. Por unos pocos euros se puede hacer un análisis y evitar, no, por suerte no hay muchos niños de este tipo, pero los que hay y al que le toca, mala suerte. Bueno, antibióticos de estos conocidos y muy conocidos son el cloranfenicol y los macrólidos, la eritromicina, que es un antibiótico estupendo, la lincomicina, son variantes. Otros antibióticos más modernos que atacan el DNA, claro, DNA tenemos todo, volvemos a lo mismo, son complicados. Aquí tenemos, por ejemplo, las quinolonas, que son estos antibióticos que ahora nos recetan cuando no sabemos muy bien qué dar. Como ya hay muchas resistencias a penicilina, nos dan quinolonas. Y las quinolonas atacan una cosa que se llama la subunidad A de la adeniagirasa, pero me da igual. Las rifamicinas, que también se usan, pero menos, y las sulfonamidas y trimethoprim. En definitiva, como ven, hay muchos antibióticos para atacar muchas dianas terapéuticas. Algunos mitos que existen sobre los antibióticos. Dicen, curan cualquier infección. ¿Eso es verdad? Pues ya han aprendido que no. Que los antibióticos curan determinadas infecciones y que hay un antibiótico para cada infección. Previenen complicaciones. Pues claro, entonces aquí me voy a meter en un problema típico, que es el problema de la gripe y los antibióticos. Cuando uno tiene gripe, la produce un virus, el virus de la gripe. Por lo tanto, como hemos dicho antes, el virus de la gripe
no le afectan los antibióticos, porque los virus, nosotros hablamos hace tiempo de los virus, no les afectan los antibióticos. Pero uno está muy malito, y tiene tos, y tiene fiebre, y tiene dolores de estómago, y no sabe lo que le pasa. Y entonces inmediatamente uno echa mano al botiquín y se toma el primer antibiótico que pilla. Y entonces dices, joder, pero eso... Pero claro, como uno está muy malito, dice, pues me lo tomo para prevenir. Y claro, depende de qué persona, en qué circunstancias, a lo mejor sí se lo tiene que tomar. Porque si es una persona que tiene una gripe, pero tiene habitualmente problemas pulmonares, y está continuamente acosado por infecciones y tal, pues oiga usted, a lo mejor hay que tener cuidado, porque esa gripe deriva en un mal mayor. Entonces ahí es donde interviene mucho el sentido común, el que tengas un ambulatorio al lado para que te vean rápidamente y demás. Lo cual no quiere decir que cuando uno tenga gripe no tenga que tomar antibióticos, pero lo tiene que tomar no para matar al virus, sino para prevenir, a lo mejor, que no se coja una neumonía asociada, y esa sí es una bacteria. Estoy metiendo en un círculo un poco complicado, pero quiero que entiendan el por qué en determinadas circunstancias, aunque uno tenga una infección viral, puede ser necesario tomar un antibiótico. Pero no porque a uno se lo recete el de al lado, sino porque uno entienda muy bien cuál es su problema. Bien, dicho esto, son seguros y baratos. Pues hombre, sí, claro, son seguros dentro de un orden. Ya les acabo de decir que de seguros como cualquier medicina. No digo yo que hasta el agua mate, pero si no que se lo digan al marido de Juana la Loca, ¿no? Como dicen, no sé si es verdad o no, pero hasta el agua mata. Pero, y baratos, sí, en general son bastante baratos, dentro de un orden, porque cada día los hay más caros. Los médicos prescriben a un paciente más o menos, no importa. Claro. Esto, a ver, si hay un médico aquí que me perdone, pero es verdad que a veces dicen, bueno, mira, para que me dejes en paz, yo te receto el antibiótico y ala. Cada vez menos y cada vez con más criterios no se dan antibióticos de cualquier manera. Quien dice esto lo digo de mis colegas los farmacéuticos, que uno va a la farmacia y le den el antibiótico sin receta, lo cual está prohibido. Pero bueno, los pacientes consultarán menos. Claro, pues así me quito un problema. Bueno, estoy haciendo un poco de críticas. Los genéricos. Algunos se preguntarán, ¿y esto cuando yo voy a la farmacia y me recetan un genérico? ¿Qué me están dando? ¿Qué me están dando? ¿Me quieren dar gato por liebre? ¿Qué opinan? ¿Qué es un genérico? ¿Qué es un antibiótico genérico? Pues que simplemente que no tiene marca, pero claro. El principio activo Claro, entonces cuando hablamos de genéricos, que no solo se aplica a los antibióticos, sino aplica a otros medicamentos, lo que estamos hablando es antibióticos sin marca. La marca es algo que se paga por el desarrollo científico y de investigación que ha habido detrás de ese antibiótico. Y eso se paga también basándose en las patentes, que tienen una vida útil, bueno, una vida en general de 20 años. Luego hablaremos de lo que es la vida útil. Entonces, a partir de un determinado momento, cuando la patente deja de tener validez en el sentido de proteger los derechos de ese medicamento, muchas compañías fabrican el mismo principio activo y lo envasan de la misma manera y te lo producen y te lo ponen en las mismas dosis. Y entonces, pues claro, si ya no ha tenido que hacer investigación, si no ha tenido que hacer ensayos clínicos, si no ha tenido que hacer nada, pues le sale tirado. Y entonces te lo venden más barato. Claro, las compañías que han desarrollado protestan y dicen que no es lo mismo. Hombre, salvo que la empresa que lo produzca sea una chapuzas, y no lo va a ser porque si no, no se lo dejarían vender, pues hoy por hoy hay que entender que un medicamento genérico y un antibiótico genérico es igual de válido y de útil y de eficaz y de todo que cualquier medicamento con marca. Por lo tanto, si me dan en la farmacia un medicamento genérico, yo tengo que fiarme del farmacéutico y me tengo que fiar del sistema porque entiendo que el sistema me está proporcionando algo que es simplemente más barato. Y no me estoy tomando nada mejor por tomármelo de marca. Si hay aquí algún empresario farmacéutico que me quiere pegar, pues luego a la salida me pega, pero vamos, es así de claro. ¿Por qué son más baratos? Pues evidentemente porque no han tenido que hacer investigación. ¿Y cuándo se pueden comercializar? Pues generalmente los genéricos se comercializan cuando han caducado las patentes, claro, después de 20 años. Sí, claro. Sí, sí. Tengo entendido, a mí me lo ha dicho alguien, que los genéricos no son tan completos
¿Es posible eso? No, a ver, vamos a ponernos ya hasta en el caso más farmacéutico. Cuando hablamos de principios, cuando tomamos un medicamento, voy a hacer un poco de historia para esto, para que vean que pueda haber alguna cosa. Los medicamentos están basados en dos cosas. Una es el principio activo y otra es la formulación. La formulación es lo que acompaña al principio activo para hacer que ese principio activo se absorba, se proteja, lo que puede ser una cápsula, etcétera, etcétera. Entonces, el principio activo de un medicamento genérico siempre será el mismo, porque penicilina es penicilina y no puede ser otra cosa. Otra cosa es cómo vaya formulado. Entonces, el que vaya formulado con lo que llamamos excipientes pueden ser distintos. Y puede haber variaciones en los genéricos, porque cuando hablamos de genérico hablamos de principio activo. Lo otro, lo que es la pastilla, el envase, otra serie de cosas, ya no es el principio activo y pueden ser diferentes. Lo que pasa es que nadie va a hacer un excipiente que disminuya la potencia del principio activo, no tiene sentido. Por lo tanto, puedo admitir que lo que es la pastilla y los excipientes puedan ser ligeramente diferentes, o el envase, que en vez de ser una cápsula roja es de un material distinto, pero lo que es el principio activo, que ponga 10 miligramos de penicilina, pues eso tendrá 10 miligramos de penicilina en una pastilla más pequeña o en una pastilla más gorda, que me costará tomármela más o me costará tomármela menos, que se disolverá mejor o se disolverá peor, pero el principio activo debe ser siempre el mismo. Entonces, quiero que quede claro que lo que es el propio medicamento no tiene por qué ser exactamente el mismo en su composición de todas sus cosas. Lo que llamamos en el principio activo sí, pero en el excipiente no. ¿Cómo puede influir el excipiente en que ese medicamento sea mejor o peor? Esencialmente en nada. No debería. Si alguien hace un medicamento en el que el excipiente influya muchísimo a peor, es que es un inútil. Y en general no lo van a hacer. Yo no sé si he respondido a la pregunta o he quedado más dudas. Pero en la formulación intervienen los excipientes. Sí, claro. Hay una de las funciones, digamos, que veíamos al principio de los antibióticos es llegar al Sí. punto de infección. Sí. Y esos excipientes en algún caso no juegan un papel crucial en Sí. esa fase. Hombre, por supuesto, cuando uno encapsula un antibiótico o encapsula para que pase por el tracto digestivo de una manera más protegida y tal, eso es evidente. Por eso estoy diciendo que hay que tener en cuenta que los excipientes deben de ser adecuados para que la droga esté. Pero tenemos que tener en cuenta que el genérico, lo que se entiende como genérico, debería de tener un control para que lo que llamamos la farmacocinética y la farmacodinamia de ese producto, que es el principio activo original, sea el mismo. Entonces, esto es para darle la decal a las empresas que venden las marcas, ¿eh? Porque claro, las empresas que venden las marcas, que lo han probado durante 20 años, pues ya lo han probado y ya saben que es eficaz. El nuevo, pues lo que hace normalmente cualquiera es copiar los excipientes del otro. No se complica la vida. Si te complicas la vida es que es un inútil o un poco idiota. Pero vamos, en general, para quitar problemas, los genéricos son esencialmente idénticos a los compuestos originales de marca. Lo que hablamos antes de la toxicidad, seguro que sí que te puede hacer daño un antibiótico, claro que nos puede hacer daño, por eso hay que tomarlos con precaución. Por supuesto, no sé cuántos de aquí, porque es relativamente frecuente ser alérgico a algún antibiótico o a las penicilinas, y de hecho parte de mi familia lleva chapitas por si acaso, o en el carné o en muchos sitios, porque es esencialmente muy peligroso que te enchufen un antibiótico y seas alérgico. Bueno, te pueden matar, como cualquier alergia. Entonces hay que tener en cuenta esto. La sordera inducida por aminoglucósidos, los daños hepáticos, daños renales y sobre todo lo que sí que hace un antibiótico oral, bueno, en general muchos antibióticos, incluso los no orales, es que nos destrozan la microbiota intestinal. ¿Cuántos de ustedes no han tenido, después de tomar un antibiótico, diarreas o problemas intestinales? Casi todos. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar yogures y tomar otra serie para ir recuperando la microbiota intestinal, para darle alguna vidilla a nuestras bacterias. Pero claro, cuando nos tomamos un antibiótico, nuestras bacterias intestinales, que no son necesariamente resistentes, se mueren como las demás.
vamos, caen como chinches. Claro, sin esas bacterias nuestro intestino no funciona, con lo cual hay que tener mucho cuidado cómo tomamos los antibióticos. Bien, ya voy a ir avanzando y acabando porque si no me voy a liar. El papel de los laboratorios de microbiología es muy importante. Les voy a comentar que hay una serie de test para ver un poco la resistencia de las bacterias, que se llama antibiograma, y una cosa que se llama la concentración inhibitoria mínima o la dosis mínima inhibitoria. Aquí lo van a ver, por ejemplo, cuando intentamos ver un antibiótico a una bacteria que está sembrada en una placa, como las que hacía Alexander Fleming, le ponemos en estos discos diferentes antibióticos y ven que se produce lo que se llama un halo de inhibición donde la bacteria alrededor de este antibiótico no crece. Pues esto nos hace saber que este antibiótico es útil para matar a esta bacteria. Sin embargo, el A sería un inútil, no mataría. Entonces esto es lo que se llama un antibiograma, hecho en placas. Y esto que ven aquí es una variante de ver un poco lo que es la dosis mínima inhibitoria. Aquí lo que tiene es una tira con diferentes concentraciones de antibiótico, de mayor a menor. Y aquí van viendo cómo el halo es mayor cuanto más concentración hay, hasta que se llega a un punto en el que a esta concentración no mata. Esa sería la concentración mínima inhibitoria hecha en placa. Cuando esto se hace en líquido, pues se ve muy bien. Se le pone la bacteria creciendo en tubitos y aquí ven concentraciones 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,12, esos son microgramos mililitro, y entonces aquí se ve que a partir de 6,25 la bacteria crece, lo cual quiere decir que la dosis mínima para matar al bicho es 6,25. Esto es lo que hacen en un hospital cuando nos detectan una bacteria patógena y nos dicen, bueno, pues hay que darle tanta dosis para matar. Bueno, se hace hoy en día con técnicas mucho más avanzadas que estas, con aparatos especializados en placas, en fin. Y también se hace con técnicas de PCR y técnicas moleculares con las que no me voy a meter, que ya les he contado alguna vez esto. Estas técnicas cada día son más útiles, se están haciendo lo que se conocen como biosensores, con la idea de que nos puedan detectar la infección casi a pie de cama. Cogiéndonos una torunda, cogiéndonos un poco de orina, de esputos, de lo que sea, y haciéndolo casi en la misma cama, como cuando te ponen lo de la tarjeta esta de la Visa, que te lo meten y te ponen ahí el código. Pues vamos a llegar a situaciones parecidas a esa. Te cogen la torunda, algo muy parecido a los que tengan diabetes y se pinchan y ven la glucosa, pues con aparatitos como esos, que son biosensores, se va a poder detectar en breve, y en muchos modelos pues bacteriemias y problemas muy fáciles. Me voy a saltar esto. Bueno, total, que hemos llegado al mundo de las resistencias a antibióticos, y en 1994 se hablaba del final del milagro de las drogas, de los antibióticos. Y eso es porque han aparecido y van apareciendo múltiples resistencias. Hay artículos que dicen, ¿pueden dejar de curar los antibióticos, etcétera? Pues hombre, vamos a ver que no. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Pues es la disminución o ausencia de la sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos. Miren, uno de los problemas que tenemos es que cada vez se aprueban menos antibióticos. Aquí vemos en Estados Unidos, a lo largo de los años, cómo se van aprobando cada vez menos antibióticos, con lo cual, claro, si tenemos más antibióticos y más resistencias, tenemos un problema, y es que prácticamente solo se han detectado 3 nuevas clases descubiertas de antibióticos en los últimos 20 años. Y esto sí que es un problema grave. ¿Por qué? Pues porque a la industria farmacéutica le interesa bastante poco hoy en día generar nuevos antibióticos. No se generan muchos beneficios. A la industria farmacéutica le interesan drogas mucho más caras, como los antitumorales, los antiinflamatorios, los que afectan al corazón, etcétera, más que los antibióticos. Es que fíjense ustedes, a lo mejor el coste de un nuevo antibiótico puede costar unos 1.000 millones de dólares USA. Para recuperar esa inversión, ¿por qué las compañías se ponen de los nervios con los genéricos? Pues por esto. La vida útil de una patente no son 20 años. La vida útil de una patente son 10 años, porque entre que se hace la patente y se pone en el mercado y se aprueba el medicamento pasan casi 10 años, con lo cual solo tienen 10 años para sacarle beneficio antes que los genéricos se pongan en el mercado. De 10.000 compuestos ensayados, normalmente solo uno se comercializa. Fíjense la de dinero que cuesta.
y solo 2 de cada 10 moléculas suelen dar beneficios a la compañía. Así que con este plan, ¿quién va a invertir en antibióticos? Pues muy poca gente. Bueno, el problema es enorme. Hay 25.000 pacientes que fallecen anualmente por infecciones por bacterias multiresistentes en la Unión Europea, es en el primer mundo. Hay unas pérdidas económicas de más de 1.500 millones de euros por incremento de estancias hospitalarias y pérdida de productividad debido a bacterias resistentes, son millones de euros. En Estados Unidos se estima que los enfermos, digamos, por resistencia antibiótica son alrededor de 2 millones y de ellos mueren alrededor de 23.000. O sea que la resistencia antibiótica realmente es un problema. Estos son los mismos números. La resistencia en realidad es un problema genérico que tiene que ver con muchas cosas, con lo biológico, con el comportamiento, es un problema técnico, económico, regulatorio y educacional. Es un problema múltiple que hay que abordar desde múltiples puntos de vista. Y ya voy a ir pasando rápido. La resistencia la detectó por primera vez Alexander Fleming. Alexander Fleming, en esa frase que no voy a leerles ahora, decía ya que la resistencia era algo consustancial y que iban a aparecer resistencias a sus penicilinas. O sea que prácticamente desde el principio de la era de los antibióticos se sabía que iba a ser resistentes. Es un fenómeno natural, generalmente la resistencia se revierte muy lentamente, es decir, cuando una bacteria ha adquirido resistencia ya no la pierde, o es casi irreversible. Y todos los antimicrobianos tienen el potencial para seleccionar mutaciones resistentes. Esta tabla enorme lo que nos viene a decir es que cada vez que se descubría un antibiótico, a los pocos años aparece la resistencia. Y en esto lo van a ver más claro. Fíjense ustedes, esta tabla lo que dice es, estos son los años, esto es el año del descubrimiento y este el año de la aparición de la resistencia. Hay algunos que prácticamente se descubren y prácticamente aparece resistencia al primer día. Los que han durado más, por ejemplo, han sido la vancomicina y la eritromicina. Bueno, esto resume un poco todo lo que es la resistencia. El antibiótico, como hemos dicho, es un metabolito producido por las bacterias. La mayoría de los antibióticos utilizados derivan de compuestos producidos por bacterias y hongos, y la microbiota del suelo desarrolla mecanismos de resistencia. Entonces, las bacterias pueden transmitir estos genes de resistencia unas a otras, y los genes de una bacteria además pueden mutar. Es decir, todo es posible. En el suelo y en las bacterias todo es posible. Cuando una bacteria adquiere resistencia, por el mecanismo que sea, la puede transmitir a otras bacterias. Y entonces, claro, estamos en un juego permanente de aparición de resistencias y de transmisión. La resistencia puede ser natural, es decir, hay bacterias que no tienen esas dianas de las que antes hablábamos, y si una bacteria no tiene la diana del antibiótico, pues es un resistente natural, pero también puede ser adquirida, porque la diana muta. Entonces hay de los dos tipos, bacterias a los que los antibióticos o determinados antibióticos no les hacen nada y son resistentes naturales, y bacterias que mutan y se hacen resistentes después. Aquí pueden ver un poco cómo se genera el mecanismo de resistencia. La resistencia es un fenómeno natural, aparece. Imagínense que ustedes son una población de una misma bacteria y este amigo mío de aquí se ha hecho resistente. Y si no hay antibiótico, pues todos más o menos viven igual. Pero ¿qué pasa si a esa población le llega un antibiótico? Pues depende de la dosis, el que es más resistente es feliz y se queda con toda la comida de todos, con lo cual ese va a reproducirse inmediatamente a lo bestia, y entonces esa persona, o esa bacteria mejor dicho, se ha convertido en un elemento peligroso. Pero estaba allí y estaba de forma normal. ¿Por qué? Porque no había antibiótico. El antibiótico hace efecto y selecciona a la bacteria resistente, porque mientras no haya antibiótico que seleccione, todos son felices. A partir del momento en que se les pone en crisis, el que es resistente sobrevive y los demás se mueren, con lo cual se seleccionan las bacterias resistentes cuando el antibiótico llega a la población. Es un mecanismo normal. Y esta persona no se ha hecho resistente específicamente para que el antibiótico no le afecte, sino se ha hecho resistente por casualidad, por las mutaciones que se van generando en la población. Pero ha dado la casualidad de que esa mutación, que a él no le afecta para vivir,
sí le ayuda para tener la resistencia. No sé si este concepto se entiende medianamente claro. Por lo tanto, los antibióticos no crean la resistencia, la seleccionan. Bien, bueno, hay muchos mecanismos, no me voy a meter en ellos porque me estoy enrollando mucho. Hay mecanismos de mutaciones y mecanismos de recombinación. Cuando uno tiene la resistencia, se la puede pasar a otros, porque las bacterias son muy promiscuas y se pasan parte de la información genética de muchas maneras. Aquí tenemos ejemplos de cómo se pasan los plásmidos de resistencia de una bacteria a otra a través de un mecanismo que se llama conjugación. Las bacterias se juntan y a través de unos pelillos se genera un canal que de una a otra se pasan información genética. Y esto de forma natural, no hay que hacer DNA recombinante ni nada. Esto sucede en la naturaleza todos los días y a todas las horas. Bueno, me voy a saltar esto porque esto es información de cómo se transmiten. Hay plásmidos de resistencia, hemos hablado alguna vez de plásmidos, son pequeños cromosomas, para entendernos, pequeñas partes del genoma de la bacteria que son elementos circulares, que tienen una vida propia. Algunas veces se ha hablado de ellos como si fueran partes de vida, pero no lo son. Son parecidos a los virus también en cierta medida y se transmiten fácilmente y llevan las resistencias allí metidas. Las resistencias no son ni más ni menos que genes que hacen que el antibiótico no sea eficaz. Nada más que es eso, la resistencia. Bien, fíjense aquí cómo evoluciona en una población la resistencia. Cuando empieza a aparecer resistencia, estos son tanto por ciento de incidencia de bacterias resistentes encontradas. Fíjense rápidamente, en los pocos años, algunas evolucionan de una forma brutal. Estos son algunos estafilococos. Bueno, los mecanismos de resistencia pueden ser porque modifican químicamente al antibiótico, o la diana, o impiden la entrada, o son bombas que las expulsan. Hay muchos. Yo en esto no me voy a entretener, salvo que luego me pregunten alguna cosa. Esta es la penicilina de toda la vida, que es la que hemos tomado. Esto es simplemente las variantes de la penicilina. Esto, lo que ocurre cuando tenemos una bacteria resistente a la penicilina, en general hay varios mecanismos, lo que hacen es que tienen una enzima que rompe esto. Este enlace de aquí, esta molécula la rompe, y esta molécula ya es inactiva. O sea, dirán, joder, pues si no se parece, si se parece igual, si es la misma, ¿no? Pues no. Pues con solo este enlace aquí roto, esta molécula, que es la penicilina activa, esta es la penicilina inactiva. Y esto lo hace una enzima que se llama beta-lactamasa, que tienen muchas bacterias. Bueno, ya voy a ir acabando. Existen muchas formas de beta-lactamasa, aparecen cada vez más y sobre todo porque son antibióticos que usamos mucho. Esto me lo voy a saltar porque son muchos mecanismos de resistencia y esta es una parte dura que no les voy a decir. Aquí ya voy a acabar con 3 o 4, ya sé que es muy tarde y ya acabo. Simplemente para que vean cómo los mapas de resistencia, fíjense, Escherichia coli, una Escherichia coli de estas que matan, esto en colores desde los más claritos son los que menos resistencia se encuentran, pues fíjense en España cómo estamos para estos bichos. Tenemos bichos bastante resistentes. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Streptococcus pneumoniae, España en colorado. ¿Cómo? ¿Que por qué? Porque usamos para estos antibióticos, para estas bacterias, estos son resistentes o susceptibles o no susceptibles a la penicilina, porque en España usamos mucho las penicilinas para las neumonías, cuando a lo mejor tendríamos que usar eritromicinas o otras cosas. Y entonces, en esta medida, encontramos muchos Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina. También es verdad que hay un factor que es que también lo buscamos. Cuando alguien no busca, no encuentra. Pero es que en España hay unos servicios clínicos de seguimiento hospitalario muy buenos. Y estamos todo el día rastreando las resistencias. Y es verdad que en este caso, pues esto lo hacen, por ejemplo, en Majadahonda. Tienen un servicio especial muy bueno, probablemente uno de los mejores del mundo para seguir a neumococo, que es una de las bacterias más patógenas que existen. Y entonces en España se han detectado muchísimos casos de resistencia. Bueno, en otras no somos tanto. Esta es otro Escherichia coli resistente a cefalosporinas. Ven, en esta tampoco somos tan malos, pero esta es una resistente a macrólidos.
¿Y por qué no son tan resistentes a macrólidos? Macrólidos es la eritromicina, porque en España no tomamos mucha eritromicina cuando tenemos una neumonía. Y ahí ven un poco el juego de los antibióticos. Bueno, ya me salto esto. Esto es un poco lo que ocurre en un hospital, del Hospital del Mar en Barcelona, donde vemos la prevalencia de una bacteria que es un Staphylococcus aureus que es sensible a antibióticos. Una persona permanece unos 22,8 días en el hospital para curarse, mientras que cuando le pilla una que es muy resistente, ya se pasa casi 12 días más en el hospital, casi 2 semanas más. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto dinero los resistentes? Bueno, aparte de que nos matan, y eso es un problema, pues porque tienes que estar más tiempo en el hospital para quitarte la infección. Con lo cual, pues es muy evidente con estos números. Ya acabo. Esto es una cosa importante. Y una causa importante de que hay mucha resistencia a antibióticos es que estamos usando muchos antibióticos para ganadería y para agricultura. Y esto está generando muchas más... Claro, a los ganaderos, a los que crían pollos, a los que tal, pues no les hace gracia que se les mueran los bichos. Claro, porque es una pérdida. Entonces, si le estamos dando antibióticos, vamos a tener un problema. Y ya, bueno, me voy a ir pasando a una serie de conclusiones. Hay una serie de cosas importantes en la atención primaria para que podamos ir combatiendo estos problemas. Y es que es muy importante la formación continuada de los médicos, lo que se llama la prescripción diferida. La prescripción diferida es que el médico te recete el antibiótico, pero no para que te lo tomes inmediatamente, sino para que te lo tomes si te pones peor. Y esto en muchos países se hace, aquí se hace muy poco. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues que si no te pones peor a los 2 días no te tienes que tomar el antibiótico, con lo cual no te lo tomas desde el primer día. Y esto, claro, tienes que tener una población educada y suficientemente racional para hacer esto, pero también es una buena cosa. Se necesita una formación microbiológica, mejora de las pruebas diagnósticos y un uso adecuado de los antibióticos. Ya voy a acabar porque estos son una serie de recomendaciones. Posibles soluciones: descubrir nuevos antibióticos, racionalizar el uso, prevenir la aparición de resistencia reduciendo la presión, tomando menos, y promocionar el descubrimiento de nuevos antibióticos que hoy por hoy pues no está muy... ¿Qué tenemos que hacer con las industrias farmacéuticas? No sé si hay aquí un empresario. Pues ponérselo un poquito más fácil, para que hagan mayor investigación en la pública. Yo, como soy de la investigación pública, que Rajoy nos dé más dinerito para investigar en antibióticos, por ejemplo, que eso también está bien. Pero bueno, extender las patentes. Hay mucha gente que piensa que hay que extenderlas un poquito porque 20 años no es suficiente para sacar beneficios. Aquí hay muchas dudas sobre esto. Y decirles que hoy por hoy podemos combatir muchas infecciones por el uso combinado de antibióticos, lo cual es muy interesante, y gracias a eso podemos mejorar nuestros estos. Y ya voy a terminar. Esto es un caso muy concreto. Hay países en los que han dejado de usar los antibióticos de forma irracional y han bajado muchísimo las resistencias. Es decir, es posible disminuir la resistencia a los antibióticos haciendo un uso racional de los antibióticos. Y ya hay casos, sobre todo en Finlandia, en Francia y en algunos países que llaman la parte del sudeste asiático, en el que están haciendo desde los hospitales un uso más racional de los antibióticos y han visto que las resistencias a las bacterias resistentes disminuyen, solo por un uso racional de los antibióticos. O sea, que sí es posible, cambiando nuestra forma de entender el uso de los antibióticos, disminuir las resistencias. Y ya, como conclusiones, pues el uso excesivo y inapropiado de antibióticos es uno de los factores que provocan la aparición de resistencias. Los determinantes de resistencia se seleccionan por el uso. Existen múltiples mecanismos. La resistencia es un problema no solo para pacientes ambulatorios, sino también para los hospitalizados, y es una seria amenaza para la salud pública. Y bueno, pues hay que hacer actuaciones coordinadas, hay que promocionar guías de tratamiento adecuados, hay que dar charlas como estas, a lo mejor, métodos diagnósticos rápidos, cambios educativos, uso obligatorio de receta médica,
programas de uso prudente de antibióticos en hospitales, vigilancia. En los temas veterinarios no se puede estar todo el día dando antibióticos a los animalitos, que bueno, está muy bien, pero ahí estamos generando un problema. Políticas de estímulo a la industria farmacéutica y creación de grupos intersectoriales para preparar estrategias conjuntas. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta información. Cada día sabemos más de esto, ¿verdad? Porque gracias a sus charlas ya sabemos cómo tomar los antibióticos. Por lo menos yo cada día voy mejorando. Y si tienen alguna pregunta que... Ahora pasamos, toma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por... A ver, preguntas, que seguro que hay muchas dudas. Sí. Muy buenas. En el caso de bacterias resistentes, como usted nos señaló de que las bacterias generan los metabolitos para defenderse, entonces sí, la cosa sería para matar a las que son iguales. Claro. Entonces una vía no sería cultivar las bacterias resistentes y sacar los metabolitos que estas generan. Bueno, las bacterias resistentes normalmente no necesariamente generan metabolitos para matar a otras. Las bacterias resistentes, precisamente al ser resistentes, no necesitan matar a otras porque ya están en presencia del antibiótico que mata a las otras y ellas sobreviven. Es decir, no necesariamente las bacterias que son resistentes generan antibióticos. Sí, pero efectivamente, en el caso de que le quitemos a las otras, pero por eso yo decía cultivar las bacterias resistentes, de cultivarlas de tal manera que ellas, al crecer exponencialmente e inicialmente, empiezan a echar metabolitos, desde el momento que sean muchas. Es que las bacterias resistentes, o sea, lo que es una bacteria resistente, yo la puedo cultivar en el laboratorio. Yo puedo aislar un patógeno estupendo, resistente a la penicilina. Esa bacteria, por mucho que yo la cultive, va a seguir siendo resistente porque el factor de resistencia generalmente, como he dicho antes, suele ser irreversible y no lo pierden fácilmente. Pero a veces lo pierden, y ahora explico un poco más. Pero esa bacteria resistente para nosotros no tiene ningún beneficio, salvo el hecho de que podamos usarla como posible diana terapéutica para probar nuevos antibióticos contra ella. Pero las bacterias resistentes, les aseguro que no producen más metabolitos que nos puedan ayudar, sino que son simplemente bacterias que se han convertido en resistentes. O sea, cultivar una bacteria resistente no nos proporciona ninguna ventaja. Aunque nosotros la cultivemos, pues va a estar ahí y esa bacteria no va a producir un antibiótico nuevo, no va a producir ningún metabolito, porque la resistencia no la adquiere por producir metabolitos, la adquiere, pues como hemos dicho antes, porque la diana terapéutica se ha mutado, porque ha dejado de absorber el medicamento, en fin, una serie de cosas. Pero digamos que yo pensaba que desde el momento que la bacteria crece y crece y crece y crece inicialmente exponencial, de una forma exponencial, ella genera el metabolito precisamente para avisar a las demás o para que las demás dejen de desarrollarse, dejen de generarse, de multiplicarse. No, es que las bacterias resistentes no mandan señales a las otras para que dejen. Esto podríamos hablar mucho de ecología microbiana, pero no es así. O sea, la bacteria resistente no manda una señal a otra bacteria para que deje de desarrollarse. No, la bacteria resistente simplemente es resistente mientras esté el antibiótico. Si no está el antibiótico, el gen de resistencia ese no ejerce ninguna función ni le manda señales a ninguna otra bacteria. En principio es simplemente que el antibiótico no le afecta. ¿Qué ocurre cuando tenemos, o sea, por qué una bacteria resistente puede dejar de ser resistente? Pues por el mismo hecho que se ha hecho resistente, porque revierte la mutación. Entonces, si nosotros cultivamos mucho tiempo una bacteria resistente, van a aparecer individuos no resistentes. Entonces, a veces la resistencia implica un coste energético para la bacteria, lo que le hace crecer más despacito. Y entonces las bacterias no resistentes en un ambiente en el que no haya presión selectiva se hacen más felices y crecen más, con lo cual desplazan a las bacterias resistentes. Entonces, la manera en la que tenemos de revertir las resistencias es no dar antibiótico
para que las bacterias que no son resistentes crezcan felices y desplacen a las bacterias resistentes. Pero no porque haya una comunicación, sino porque se revierten las mutaciones. Pero todo esto tiene que pasar un tiempo, porque eliminar la resistencia, como digo, no es sencillo. Hay que dejar de presionar. Más preguntas. Bueno, a ver, mensajes para llevar a casa. Sí. Un momento, las cistitis que son una detrás de otra y los antibióticos terminan por no hacer nada. ¿Qué se puede hacer con eso? A ver, hay muchas infecciones que son muy recurrentes y son crónicas. ¿Y por qué son crónicas? Por varias razones. Unas, sobre todo, porque el acceso del antibiótico a la zona de acción no es fácil y entonces no llega en la suficiente concentración. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues una de las cosas que se puede hacer es determinar cuál es el microorganismo que la está produciendo, determinar todas sus resistencias para aplicar el antibiótico adecuado. Es decir, si se aplica a una infección un antibiótico así porque nos parece bien, porque es de amplio espectro y demás, pues muchas veces lo que hacemos es generar más resistencias. Entonces, para atacar una infección crónica, o aislamos el microorganismo, lo caracterizamos bien en el laboratorio y vemos cuáles son sus resistencias y qué antibiótico con un antibiograma lo mata, y aplicamos ese antibiótico a veces en dosis más grandes de las normales, o esa infección no va a desaparecer, porque si no, el bicho va a seguir viviendo en el sitio. Entonces, ¿qué se puede hacer? No recetar cualquier antibiótico, gastarse un dinerito, claro, la seguridad social o quien le corresponda, en intentar aislar el microorganismo, identificarlo y tratarlo. Pero ¿cuántas veces nos hacen eso? ¿Cuántas veces vamos al médico y nos aíslan el microorganismo? Nos recetan un antibiótico y si no nos vale, ¿qué hacen? Pues otro. Y si no nos vale, ¿qué hacen? Otro. Y mientras tanto, claro, entonces mi consejo es que uno vaya al médico, le intenten aislar el microorganismo como es debido, identificarlo. Claro, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando uno está tomando un antibiótico no te aíslan nada, porque se está medio muriendo, pero no todo. Entonces hay que ir al médico a tomar muestra antes de tomar el antibiótico, que es otro factor también complicado de decidir, joder, porque estoy malito y entonces ¿qué pasa? ¿Que me voy a esperar? Entonces es un criterio muy complicado de usar por el médico y para el paciente, pero hay que entender que si uno quiere identificar bien el microorganismo tiene que identificarlo antes de empezar a tomar antibióticos. Y claro, lo normal, lo que se suele hacer es, vale, antes de tomar antibióticos tomo muestra, inmediatamente ya tengo mi muestra, te doy un amplio espectro por lo que pueda pasar, pero ya hago el análisis y te retiro el de amplio espectro cuando sepa exactamente lo que tienes al día siguiente o a los 2 días. Eso es lo que habría que hacer, pero eso requiere una atención especial. Bueno, la hay a veces, no vamos tan derrotistas. En algunos sí. Pues eso es mi consejo, claro. Sí. Yo quería preguntarte, vamos a ver, he entendido que tú has estado en la empresa privada, sí, en Antibiótico S.A., ahora mismo entiendo que estás en la investigación pública. Claro. ¿Cómo ves tú la relación entre investigación pública y privada? Porque entiendo que las farmacéuticas efectivamente tienen un final económico de beneficio, por lo tanto hay muchas cosas que no les interesan, claro, que sin embargo nos interesaría en la salud del paciente y no digamos del tercer mundo y tal. Bueno, me gustaría que me cuentas. Pues es así, es decir, hoy en día las empresas farmacéuticas en general no les gusta nada trabajar en antibióticos, por lo que he dicho, porque el antibiótico tiene bastante menor valor añadido que otros compuestos y teniendo en cuenta lo que cuesta, porque casi cuesta lo mismo desarrollar un antibiótico que un antitumoral. Entonces al final, pues un antitumoral, se imaginan lo que se saca con unas dosis de antitumoral, y evidentemente no estamos hablando de la misma, que nadie me interprete mal, no estamos hablando de las mismas enfermedades, pero claro, se muere mucha más gente por infecciones que por tumores, ¿eh? Eso también tiene que quedar claro. Lo que pasa es que el antibiótico vale mucho menos dinero, entonces no invierten tanto. Entonces, ¿quién tiene que invertir? Pues esencialmente la pública. Entonces, hoy por hoy, pues de momento, muchos estados y en Europa se han ido desarrollando programas de investigación para buscar nuevos antibióticos.
Y eso está funcionando. O sea, yo tengo que decir, yo trabajo en búsqueda de nuevos antibióticos, incluso con compañías farmacéuticas. Entonces, bueno, pues digamos que yo no me preocuparía tanto por eso, porque yo creo que la gente ha tomado conciencia del problema que son las resistencias y que entonces o hacemos algo entre todos, entre la empresa, el sector público y la investigación privada y pública, o si no, un día tendremos un problema. Pero cuando la pública desarrolla un antibiótico nuevo, ¿qué hace? Normalmente te pones en contacto lo patentamos y los ponemos en contacto con alguna farmacéutica que quiera desarrollarlo, porque una vez que uno descubre un antibiótico desde el punto de vista del laboratorio al estilo Fleming, para entendernos, eso no vale para nada o para poco, porque el antibiótico luego tiene que ser efectivo, digamos, y no ser tóxico, y hay que probarlo en ensayos clínicos y en un montón, y eso la pública no lo puede hacer, porque eso cuesta millones de euros, millones. Entonces, lo que hacemos es licenciarlo a una multinacional o a una compañía farmacéutica que crea que el antibiótico es importante. ¿Y cómo se sabe que el antibiótico puede ser importante? Porque su estructura química sea nueva, porque su diana terapéutica sea nueva. Y entonces la empresa normalmente le presta atención. Luego, si la dosis que tú tienes que usar es pequeña y no es muy tóxico, hay una serie de parámetros. Entonces ellos deciden, pues te lo compro. Y te la compran y lo desarrollan. O sea, que ese es un poco el mecanismo. Entonces, pues nosotros estamos buscando antibióticos, nosotros y otros muchos compañeros y en otros muchos países, y cuando uno encuentra algo, pues normalmente llama a la compañía, oye, que tengo este fármaco. Las compañías lo analizan, lo miran, tal, te pagan 2 perras, pero bueno, al final son ellos los que van a... Nosotros trabajamos en la pública para, digamos, porque nos gusta, claro, y para atender al bien común. Es decir, tampoco nos vamos a hacer millonarios con los descubrimientos, de hecho no nos hacemos por eso. Pero sí que trabajamos en eso. Y normalmente si alguien descubre algo bueno, como yo digo, las compañías le ponen interés inmediatamente. Lo que pasa es que ahora mismo se ha trabajado mucho, hay muchos antibióticos en el mercado, y es que encontrar moléculas nuevas, tampoco las bacterias tienen tantos metabolitos para producir, porque ya nos gustaría, pero no. Más preguntas. Antes citaba el uso y abuso de antibióticos en la alimentación animal. Claro, no son antibióticos para curar nada, sino para provocar el engorde. Bueno, en muchas ocasiones. Sí. ¿Qué influencia tiene de rebote en la salud humana? Muchísima, porque cuando se les da a los animales, que además se les da en granjas enormes y en cantidades brutales, todas esas bacterias que están generando resistencias, esos genes de resistencia, como he dicho antes, las bacterias son promiscuas, y la bacteria que ataca al pollo, a lo mejor no nos ataca a nosotros, pero sí le pasa la resistencia a una que nos ataca a nosotros, con lo cual me da lo mismo, porque ellas sí que se entienden entre ellas y se transmiten. Entonces todo lo que estemos creando de resistencias en el mundo animal, a la larga nos viene a nosotros. Nos viene a nosotros porque conviven las bacterias en el aire, en el hospital, en las granjas, con las personas. Entonces, todo lo que generemos de mal uso de antibióticos va a generar resistencias, y al final esas resistencias se van a transmitir a nuestras... Y esos antibióticos van a dejar de ser útiles. Y ese es una campaña pública. No, desgraciadamente... Yo no la he visto. Si ustedes han visto en el periódico alguna campaña para evitar que las empresas que producen las granjas y tal no usen antibióticos, yo no la estoy percibiendo. Yo no la percibo, vamos. O han leído algo en algún periódico diciendo que se va a prohibir el uso de antibióticos en las granjas, no sé qué y no sé cuántos, o que se va a racionalizar y tal. A nosotros sí, nos prohíben ir a una farmacia y que nos den un antibiótico sin receta. Pero a los animales yo no he visto que les prohíban ir y les darles sin receta. ¿O sí? Pues eso. Sí. No solo en animales, yo tengo un caso que no tengo más remedio de contarlo. Yo llevo 40 años con problemas dentales, que me cuido mucho, con lo cual he estado 40 años a una infección dental por año. Entonces está tomando antibióticos toda la vida. Fui a vivir 5 años a Francia y seguía con el mismo problema, lógicamente. Entonces en Francia lo que hacían, en vez de darme antibióticos orales y problemas intestinales y demás, era agujerito en la caries, un algodoncito con antibióticos y a casa. Entonces cuando yo les contaba a los odontólogos franceses del sistema español, se llevaban las manos a la cabeza. Luego, por
supuesto, lo conté aquí a todos los españoles y no me han contestado ninguno. Claro, es que, a ver, cuando se tiene acceso, o relativamente buen acceso, o sea, por ejemplo, si uno tiene una otitis externa o cosas periodontales, pues se puede aplicar antibióticos locales con mucha más eficacia, evidentemente a veces haciendo una pequeña intervención quirúrgica, entre comillas, que claro, dártelo por vía sistémica, por sangre o por vía oral, que fijaros, hay que llegar al intestino, absorberse, distribuirse. Cuando damos un antibiótico por vía oral, se distribuye por todo el cuerpo, luego la concentración se diluye. Entonces, cuando hay que tomar mucho para que cuando llegue al sitio sea eficaz. Ahora, si me lo dan aquí concentrado, pues claro, el bicho dice, joder, si me están machacando con un martillo, pero se lo da por vía sistémica y lo que le llega a la encía a través de la sangre, ¿cuánto es? Y entonces al final se generan resistencias. Pero claro, necesitas un tratamiento especial de un médico que te trate, que te lo implante, el antibiótico, que te lo ponga ahí como incluso con una dosis que va liberándose poquito a poco. Y hay tratamientos, claro, pero... Sí, es práctica, lo he dicho antes, hay que acostumbrarse a hacer prácticas clínicas más racionales, pero es que es muy fácil dar un antibiótico oral. Cuando uno está malito te vas a la farmacia, te lo tomas y ya está, pero ya ponérselo en inyectable, que sería mucho más eficaz, no siempre, pero puede ser, pues es que claro, cuesta, porque hay que ponerse la inyección, hay que ir al practicante, hay que ir tal, y cuesta. Sí. ¿Cuál es el objetivo de vender los medicamentos, los antibióticos, en dosis, con cajas sin dosificar? Es decir, vas a otro país y te dan la dosis exacta, pero tú tienes tu caja, una caja con Sí. Vale, es que esto lo tenía yo, es que he pasado muy deprisa porque me he enrollado mucho en la primera parte. Ya les decía que esta conferencia no la tenía preparada y uno de los problemas de no preparar las conferencias es que uno las prepara por saturación y entonces cuando uno llega a la mitad ya se ha pasado, con lo cual es muy importante todo lo que es la dosificación. A ver, los antibióticos hay que tomarlos por un tiempo determinado y con unas dosis precisas. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en nuestro sistema farmacéutico no tenemos, como en otros países, que tienen los medicamentos y te los van envasando en función de los días que te los vas a tomar, de las dosis, etcétera. Aquí no, aquí somos más de una caja y claro, el que lo hace una caja, digamos, estándar, que se supone que puede servir para un determinado tipo de personas un tratamiento medio, pero es que a veces ese tratamiento es más corto o más largo. Y claro, como no te venden caja y media, pues te sobra media caja. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el fondo, para que eso pudiera ser eficaz, necesitamos unas farmacias que trabajen sobre la base de productos más genéricos o más de dispensación individualizada. Tampoco los médicos se preocupan mucho, porque dicen, vale, pues 2 cajas. Y claro, estamos perdiendo, ahí se da cuenta uno que estamos perdiendo mucho dinero de una manera bastante tonta, porque esos medicamentos que nos quedan ahí, a ver, tenemos además la mala costumbre de usarlos después, sin prescripción, porque como ya me lo recetaron una vez, pues me lo vuelvo a tomar otra, pero a lo mejor el bicho no tiene nada que ver o la infección es distinta, con lo cual ya estamos generando problemas. Y además, todos esos medicamentos caducan o pueden caducar, con lo cual al final no nos sirven para nada. Entonces, el gasto farmacéutico, una buena parte del gasto farmacéutico deriva de nuestro sistema farmacéutico, que funcionamos en cajas, para entendernos, en lugar de en pastillas, que te las dosifiquen y te digan 25, y te hacen falta más, pues te recetan 3 más, pero no una caja entera. Y eso es un problema que en España no se ha resuelto, porque no tenemos ese sistema. En las farmacias no funcionamos así. ¿Qué hacen con los medicamentos cuando te sobran? Que dices, deposítelo aquí los que te sobran, ¿qué hacen con ellos? Bueno, ahí hay varias opciones. Si están caducados y demás y no son fiables, se tiran. Y si no, se destruyen. Se destruyen los medicamentos, o se queman o se queman normalmente, o se destruyen. Y los que pueden ser útiles, pues o se mandan a otros países, se envasan y se mandan a otros países para que otras personas los usen. Hay muchos médicos de muchas asociaciones y ONGs que reciben esos medicamentos. Entonces los clasifican. Hay medicamentos que tú ves que están perfectamente envasados,
Claro, nadie se va a liar allí a meterle a los medicamentos algo para que mate a alguien, que podría suceder, pero no es el caso. Entonces tú te tienes que fiar y esos medicamentos que están bien, que no han caducado, se pueden dar a otros países para que los vuelvan a usar. Sobre todo pues organizaciones del tercer mundo y cosas así. Pero los demás se destruyen. O sea, No van al medio ambiente, ¿no? No, vamos a ver. A ver, yo no puedo poner la mano en el fuego de todo, pero vamos, teóricamente, digamos, el sistema farmacéutico, igual que lo critico porque tenemos cajas, yo creo que es bastante saludable en ese sentido y son muy conscientes de que eso no se tira al medio ambiente. Lo que sí es verdad es que nosotros muchas veces sí los tiramos por la taza del váter y eso sí que es un error gravísimo. Es mejor llevarlos a la farmacia y ellos ya o los destruyen o como digo, los usan. Entonces, que nadie tire, bueno, esto es otra cosa, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que nadie tire los medicamentos ni a la basura ni al váter. Que casi todos tenemos una farmacia cerca, que el farmacéutico ya sabrá si los tiene que tirar, pero ya no los va a tirar al váter, los va a destruir, los va a quemar o los va a hacer un tratamiento que ya no afecta al medio ambiente. Una pregunta facilita. O sea, en los antibióticos siempre te dicen pues una semana, 5 días, 10 días. Sí. Cuando estás tomando y a lo mejor a los 3 o 4 días, bueno, entiendo que eso es por lo que calculan la cantidad que... llevas 3 o 4 días y dices, joder, si me encuentro fenomenal. Y los dejas de tomar. ¿Qué voy a meter? Claro. Entonces ahí hay un problema. Eso es como a las 7:30. Que no te puedes pasar ni quedar corto. ¿Qué quiere esto decir? Que sabemos por experiencia, por tratamientos, etcétera, que determinadas infecciones y determinados tratamientos necesitan un mínimo de una serie de días para eliminar, vamos a decir, al 100% la bacteria. Entonces, ¿qué ocurre si la dejamos? Ya nos encontramos bien, porque esto es como la bacteria te hace efecto cuando sobrepasa un determinado nivel de crecimiento. Si hay poquitas, pues a lo mejor no te afectan. Entonces, cuando las has matado mucho, las dejas ahí. Pero esas bacterias son precisamente, si no las terminas de matar, son las que se terminan haciendo resistentes. Entonces, hay que tomarlos, hay que creerse lo que nos dice el médico, porque el médico lo que tiene es detrás de eso un estudio clínico que nos dice este antibiótico para esta infección, para que remita, aparte de que remitan los síntomas, a lo mejor hay que tomarlo 2 días más. Pero también digo una cosa, no hay que tomarlo 18 días más, como las 7:30, porque entonces si uno se pasa, no vale para nada. Entonces hay que fiarse del facultativo y cuando uno te dicen que tienes que tomártelo una semana, te lo tienes que tomar una semana, pero no 8 días, ni 17, ni 5. Tenemos que creer en nuestros facultativos porque ellos trabajan con la experiencia. Que a lo mejor a una persona no le hace falta más que 3 días, pues es posible, es posible. Que a otra le pueden hacer falta 10 días, es posible porque estamos trabajando con medias. Pero hay que hacer caso generalmente y si tengo que decidir algo, voy a decidir pasarme. Pero nunca quedarme corto, porque cuando me quedo corto tengo riesgo de generar resistencia. Si me paso, a ver, también tengo algún riesgo de generar resistencias, pero menos. Y ahí sí que me puedo hacer tóxico, es decir, que ahí lo que me puedo pasar es por toxicidad. No sé si he contestado más o menos. Bueno, señores, es que la hora se va acercando. Gracias.